Bueno, yo creo que esto es un mérito, un gran mérito de gestión de ACE. Vamos a las cosas a donde corresponden, ¿no? Los méritos en este caso son de ACE en cuanto a la gestión, en cuanto a la disposición de los medios, a la planificación y a la ejecución, porque no es fácil a veces pasar de las ideas al papel y del papel a la realidad. Entonces esa capacidad de gestión y de ejecución es muy importante. En cuanto al salvar vidas, estoy de acuerdo con lo que expresó tanto Cipriani como Javier García. Yo no hice mención a ese tema, pero es cierto que hubieron muertes evitadas en miles en virtud de los servicios del Uruguay en cuanto a la disposición que se tuvo de los servicios de emergencia. Hay que agradecer no solamente a la disposición en el terreno de ACE, sino también a las unidades móviles médicas de las distintas especies, tanto capitalinas como del interior, que colaboraron. Son 42 empresas también que hacen los traslados de emergencia, y hay que destacar que Uruguay es de los pocos países del mundo que tienen emergencias médicas con médico a bordo. Eso no es un dato menor en lo que fue esta pandemia. Yo creo que Uruguay sorteó esta etapa con nota, más allá de los cuestionamientos que pudieron haber a nivel político y de las expresiones de la oposición en su justo derecho, de las cuales ya dimos cuenta oportunamente. Y habrán opiniones a favor o en contra. En general, el resultado de Uruguay fue una respuesta del Estado en un todo, donde estuvo presente el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el CODICEN, Ministerio de Educación y Cultura, fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dando cobertura a todas las necesidades que se iban planteando y anticipándonos a los problemas. Entonces yo creo que eso es una enseñanza muy importante. Y lo otro que yo decía, qué importante que es que el país mire hacia adelante. Yo me estoy yendo, pero que el país, que los políticos, que los partidos políticos construyan credibilidad. De alguna manera eso es muy importante para el futuro, porque eso el ciudadano lo percibe. Y percibe cuando hay un enfrentamiento feroz, y no es ninguna pasada de cuentas ni nada, pero simplemente lo que uno percibe. Y alguien me decía hoy que en el Parlamento es un poco la representación de la sociedad, y eso es así. Pero entonces, ¿qué sociedad estamos teniendo hoy? ¿Una sociedad crispada? ¿Una sociedad enojada? ¿O una sociedad que quiere mirar el futuro hacia adelante? Yo creo que tenemos que mirar ese futuro, porque es seguramente un futuro venturoso el que al Uruguay le espera, sea quien le toque gobernar. Se lo escucha hace días, ¿no? En este cierre, de alguna manera, como ministro, reflexivo, pero también como intentando dejar un mensaje. ¿Cómo evalúa su trabajo desde que arrancó el año? Digo, desde que arrancó el trabajo en marzo, sí. Y cómo se sienten estos días terminando o dejando el puesto. Bueno, yo creo que el balance fuerte se encuentra en varios puntos, en lo que fue la reorganización del Ministerio de Salud Pública, con la creación de la Dirección General de Fiscalización, la creación del organismo Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, lo que fue el fortalecimiento de la JUNASA, el tema de los veedores en los distintos mutualistas, el tema de la rendición de cuentas, dejar una superestructura de seguimiento para tener información en tiempo real de la sanidad económico-financiera de las instituciones. El tema de los programas, dentro de los programas destaco el programa de salud cerebral, y dentro de eso lo mucho que se hizo por la salud cerebrovascular, que posiciona al Uruguay como referente prácticamente mundial, porque somos los que hemos bajado a tierra las prestaciones como los trombolíticos y llevando la enseñanza a todo el interior, porque impusimos la trombectomía mecánica dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, porque para Parkinson se estableció el tratamiento con la estimulación cerebral profunda, y se sigue trabajando en una cantidad de elementos. Por otra parte, se restauró el programa de salud bucal, y a su vez eso hizo un fuerte hincapié en ese programa que antiguamente dirigía la señora del extinto presidente. Y yo creo que hay muchas cosas rescatables. Toda la atención que se dio a la salud mental, con el call center para atender los problemas que habían de depresión, y lo que se ha trabajado con el subsecretario de Salud Pública, que ha coordinado esa actividad de salud cerebral con todas las universidades, con todos los organismos, y por eso creo que al final de cuentas el balance, uno cree que tiene un balance positivo, porque hemos ejercido la función de rectoría, hemos ejercido la función de contralor que le corresponde, a pesar de que uno puede decir,
son del mismo gobierno, pero nosotros controlamos también a ACE como corresponde, y de ese punto de vista nos hemos comportado como un imparcial, digamos, hacia ACE, y como controlamos al resto de las mutualistas también. Entonces creo que eso es muy importante destacar porque hicimos nuestra tarea y cada quien en su responsabilidad, en su nivel de responsabilidad, aportando lo mejor. Usted hablaba de varias de las líneas de acción que ha llevado adelante estando al frente del Ministerio, sin embargo hay una que usted ya ha reconocido que va a ser por la cual probablemente se lo reconozca, se hable, que es el manejo de lo que tuvo que ver con la pandemia, que si bien no corresponde solamente al Ministerio de Salud Pública, muchas de las consultas y de las respuestas pasaban por allí. Con respecto a esto, ¿cuál es el apunte que se puede hacer? Y otro tema que fue también muy trascendente a nivel de la opinión pública durante su tiempo al frente del Ministerio, en el cual todavía está, es el tema de Casa de Galicia, en el cual, bueno, hay defensores y detractores. Empiezo por el último punto. Principio que no me quisiera referir extensamente sobre este punto porque realmente fue muy lamentable lo que pasó con la institución, pero tenía un nivel de sobreendeudamiento que no era sostenible. Y yo quiero recalcar que no fue el Ministerio de Salud Pública el que pidió concordato, fue la propia directiva de Casa de Galicia. Y no fue el Ministerio de Salud Pública el que determinó el cierre, sino que fue el juez de concurso. Y no fue el Ministerio de Salud Pública el que, digamos, no pudo pagar el BPS. Y así se cayó el contrato de gestión. Es decir, que lo que se hizo fue lo máximo que se pudo hacer con condiciones muy restringidas. La intervención duró 32 días. Y bueno, en ese tiempo sí logramos contener a toda la familia de los afiliados a Casa de Galicia. Se logró dar una solución diferente, porque si usted recuerda el servicio médico del Banco Hipotecario del Uruguay o el servicio médico de ANCAP, pasaron por decreto a una mutualista en su momento. Y si usted recuerda para atrás, Mutualista Israelita del Uruguay, MIDU, pasó por decreto a una mutualista más grande, que está acá enfrente. Entonces yo creo que esta fue una solución innovadora donde se buscó el equilibrio, donde se buscó que las instituciones que tenían menor porte adquirieran un porte un poquito mayor, pero que tuvieran una situación financiera adecuada, que tuvieran suficientes camas de cuidados moderados, que tuvieran suficientes camas de CTI, que tuvieran una razón de envejecimiento que no fuera demasiado grande, porque Casa de Galicia tenía una sobrepoblación de personas adultas mayores. Entonces se buscó un equilibrio y se terminó en un reparto entre 5 instituciones. Entonces yo creo que eso le dio mucha transparencia, donde aportó el sistema político con prácticamente, excepto 3 votos entre Senado y diputados, fue prácticamente una unanimidad. Después se podrán ver detalles por aquí, por allá, luces, sombras. Creo que se fue innovador, se incorporaron 21 trabajadores de la FUS cada 1000 asociados, y eso se llegó a la cobertura de prácticamente el 98%. Quedó una bolsa de trabajo de la cual la FUS administra con el Ministerio de Trabajo para poder ir ingresando a las mutualistas. Fue la primera vez que los médicos que tenían un grado de dependencia muy importante, fueron unos 200, no fueron todos los profesionales, pero fueron 250 profesionales, que no es poco, que tenían un grado de dependencia en un 60% de sus ingresos de Casa de Galicia, fueran tomados por esas instituciones. Entonces eso es muy importante y quedó una bolsa de trabajo. ¿Qué falta? Es cierto, bueno, pero se sigue trabajando para eso, se sigue trabajando para la reinserción laboral y además se creó un régimen también de mantenimiento con un seguro especial que se creó por 12 meses, más los 6 meses que le correspondía, es decir, 18 meses. A todo esto es 18 meses de seguro de desempleo, más trabajo en las condiciones pactadas, tanto con el SMU como con la FUS. Además de eso, el mirar hacia adelante que hay un resarcimiento por despido que habrá que cuantificar, eso tendrá que ver el gobierno y demás, porque también es cierto que el fondo que había para eso quizás no fuera suficiente, quizás haya que buscar una solución, pero que se buscó una solución realmente importante, se consiguió un consenso político, después hay alguna voz de disenso por allí, y además el sanatorio quedó como sanatorio dentro del sistema de salud. O sea, en 7, 8 meses quedó andando el sanatorio con todo, puerta de emergencia norte, cama de cuidados moderados, policlínica, CTI totalmente a nuevo, bloque quirúrgico a nuevo. Entonces,
Yo no digo que sea agradable para todos ni fácil para todo el mundo, ¿no? Es decir, uno comprende esa ansiedad y ese mismo sistema de estar con cierta incertidumbre. Pero para una parte importante de los trabajadores no médicos y médicos se construyó una solución adecuada. Después, respecto de la primera pregunta, que era sobre la pandemia, bueno, fíjese que la mayor campaña de la historia de Uruguay en vacunación fue contra la meningitis, en los cuales no había que tomar mayor tiempo porque se daba con una especie de pistola que perforaba la piel y era uno atrás del otro. Se dieron 1.600.000 dosis. Nosotros dimos 9 millones de dosis de vacuna anticoronavirus, más 2 millones de dosis en estos 3 años de vacuna contra la gripe. Son 11 millones de dosis más el certificado esquema de vacunación habitual. O sea que creo que eso fue un esfuerzo enorme del país, además para cumplir con todas las condiciones que nos ponían los fabricantes de la vacuna en cuanto a tener un móvil de emergencia móvil al principio, es decir, con las primeras 2 dosis, tener un sistema de respuesta. Y bueno, el país estuvo a la altura en el sistema de vacunación y se salvaron innumerables vidas. Gracias a eso, gracias a los cuidados médicos, gracias a los trabajadores de la salud, gracias a las instituciones de tener un sistema fuerte, que además se robusteció en la coordinación de las emergencias móviles, se robusteció en el gerenciamiento por parte del sistema de salud de los residenciales. Hubieron algunos casos en que hubieron casos importantes de mortalidad, fueron los menos. Pero no por ello menos importante la cantidad, porque importa la persona en sí mismo, pero no se dio lo que se dio en España, por ejemplo, y no se dio lo que se dio en Italia. Y aquí ningún uruguayo quedó sin atención médica, ningún uruguayo que le faltó la vacuna, ningún uruguayo que necesitó el CTI en su máximo momento de ocupación de camas, con 555 pacientes en CTI por COVID, cuando teníamos un stock de camas de 560 camas totales en el país, que llegamos a desarrollar 1.070 camas. En el momento de estrés máximo de COVID llegamos a un pico de 77% de ocupación, frente a una gripe H1N1, creo que fue en el año 2017, no le quiero errar en el año, pero anduvo por ahí, que tenía un 97-98% de ocupación. De otras características, tampoco no fue una pandemia, pero fue una situación en la cual sí se puso en riesgo la continuidad asistencial. Nosotros aquí hubo una continuidad asistencial, cuidamos el recurso humano, estuvieron dentro de los grupos priorizados del personal de la salud con la vacuna de Pfizer y todo el personal de la salud, que al final terminaron sumando no los que aparecían en los primeros cálculos, que eran 70.000, sino 100.000, contando a todas las empresas contratadas, a los psicólogos, a los estudiantes de medicina. Es decir, no se dejó fuera a nadie. Yo creo que esa respuesta fue total, fue contundente, fue fuerte y digamos que es importante cómo reaccionó a las propuestas del gobierno y las propuestas de salud pública y a las propuestas que hacía el grupo asesor especializado, la ciudadanía. Para mí un componente fundamental de todo esto fue cómo la ciudadanía respondió de una manera muy solidaria y de alguna manera también eso muestra los mejores rasgos de nuestra sociedad y yo creo que tenemos que apuntar a fortificar eso.